that you're dead. I'm the man that walked out of fire. It's all about being calm. These guys have an almost fighter pilot mentality. This is a sport like no other. Bienvenidos a Zona DRS, un canal donde solo se trata de Fórmula 1, el mejor deporte del mundo. En este primer video les vamos a estar hablando un poco de qué es la Fórmula 1, un poco de historia, un poco de las estadísticas, de cómo se encuentran las escuderías, los pilotos, un poco de los circuitos y un poco de mucho. Nuestro compañero Yarik en este primer video no nos va a poder acompañar, nos va a poder acompañar hasta el tercero. Va a salir en el video, pero no conmigo. Entonces, como primer parte, les voy a hablar un poco sobre qué es la Fórmula 1. La Fórmula 1, también conocida como F1, es la categoría reina del automovilismo a nivel mundial. Es el campeonato donde compiten los autos más rápidos y avanzados del planeta, llamado monoplaza. Cada auto corre para una escudería o equipo, y la temporada consiste en varias carreras llamadas grandes premios que se recorren alrededor de diferentes países. Pues en este año 2025 tenemos que se van a llevar a cabo 24 carreras. Por aquí les voy a dejar el calendario para que lo puedan verificar. Pues cómo funciona la Fórmula 1, cómo se llevan a cabo los puntos, cómo se entregan los premios, las copas, los podios, etc. Tenemos las semanas de carrera o los fines de semana de carrera. Un fin de semana de carrera consiste en 3 prácticas libres, una clasificación y una carrera, que se llevan a cabo el día viernes, sábado y domingo. El día viernes se lleva a cabo la práctica libre 1, la práctica libre 2. Y el día sábado se lleva a cabo la práctica libre 3 y la clasificación. ¿Qué son las prácticas libres? Pues las prácticas libres básicamente son solo para que el equipo pueda probar la aerodinámica, que pueda probar estrategias, que puedan conocer el circuito, los pilotos, etc. El mismo día sábado tenemos que se lleva a cabo la clasificación. ¿En qué consiste la clasificación? La clasificación está dividida en Q1, Q2 y Q3. Pues ya sabemos que en la Q1 pues comienzan a recorrer los 20 pilotos, y la Q1 dura alrededor de 18 minutos. ¿Cómo funciona? Pues en la Q1 solo van a pasar a la Q2 los primeros 15 pilotos, o sea, los primeros 15 monoplazas que vayan al frente. Los últimos 5 quedan totalmente descalificados, ya no van a poder pasar a la Q2. Pues esos 5 que quedaron descalificados, así como quedaron, el que quedó en número 20, el que quedó en número 19, el que quedó en número 18, van a empezar así el día de la carrera. En la Q2 pues quedan descalificados los otros 5, a la Q3 solo van a pasar 10. Esa dura alrededor de 15 minutos. En la Q3 es donde terminan los últimos 10 pilotos, pues ahí solo van a pasar los primeros 5 pilotos. 5 van a quedar totalmente descalificados. El primero que quede se dice que se lleva la pole position. Entonces, y dependiendo cómo queden esos últimos 5, van a iniciar el día de la carrera, el día que se lleva a cabo el día domingo. Cómo se lleva a cabo, cómo se reparten los puntos, etcétera. Los pilotos y escuderías suman puntos dependiendo en qué posición termine, como les mencionaba anteriormente. Al final del año hay 2 campeonatos, campeonato de pilotos y campeonato de constructores. El campeonato de pilotos es el que gana más puntos individualmente, o sea, aunque sean del mismo equipo, van a competir individualmente. De ahí tenemos el campeonato de constructores, que suma de los puntos de ambos pilotos por equipo. O sea, ahí compiten por escuderías, o sea, por equipo. Cada escudería va a sumar los puntos de ambos pilotos. Voy a hablar un poco sobre la historia de la Fórmula 1. La Fórmula 1, regulada por la FIA, la Federación Internacional del Automovilismo, nació en 1950 con su primer carrera recorrida en el circuito de Silverstone. Y desde entonces ha sido considerada la cima del automovilismo a nivel mundial. A lo largo de las décadas, la Fórmula 1 ha evolucionado desde autos simples y extremadamente peligrosos hasta convertirse en una competencia de alta tecnología donde cada milisegundo cuenta. Leyendas como Fangio, Senna, Schumacher, Alonso, Hamilton y Verstappen han marcado distintas épocas con sus habilidades únicas. Recordando que Verstappen es el actualmente
tetracampeón que ha ganado desde el 2021, 2022, 2023 y 2024. También tenemos equipos como Ferrari, McLaren, Red Bull y Mercedes han protagonizado las mayores rivalidades con más seguridad, motores híbridos, circuitos con todo el mundo y millones de fans. La F1 no solo es velocidad, es historia, pasión y emoción pura en cada vuelta. A continuación les voy a hablar un poco sobre algunos de los circuitos más famosos. Recordando que en el año se recorren 24 carreras y en diferentes circuitos. No solo existen estos 24, existen muchos más, pero hoy les voy a hablar sobre algunos de los más destacados y más reconocidos. Como número 1 tenemos el circuito de Mónaco en Italia. Es un tipo de circuito urbano, o sea, urbano es que son calles que se transitan diariamente, pero esa semana de carreras se cierran para que nadie pueda transitar. Lo tenemos con una longitud de 3.337 kilómetros y en ese circuito se llevan alrededor de 78 vueltas con una distancia total de 260.286 kilómetros recorridos. Es el circuito más lento, pero también uno de los más prestigiosos. Es casi imposible adelantar, por eso la clasificación es la clave. Como sabemos, las calles de Mónaco son extremadamente estrechas, entonces es difícil de avanzar. Y la clasificación es la clave para poder ganar el podio. Como segundo circuito le tenemos el circuito del Silverstone en Reino Unido, con un tipo de circuito permanente, o sea que ese circuito solo se utiliza para carreras, con una longitud de 5.891 kilómetros, con 52 vueltas recorridas y una distancia total de 306.198 kilómetros recorridos en total. Es la sede del primer GP de la historia en 1950. Es rápido y técnico, ideal para batallas rueda a rueda. O sea, como les mencionaba anteriormente, es el circuito de Silverstone en Reino Unido y es el primer circuito en recorrerse en la Fórmula 1 desde el año de 1950. Como tercer circuito le tenemos Monza, Italia. El Autódromo de Monza. Es un circuito permanente con una longitud de 5.793 kilómetros, con la cantidad de 56 vueltas recorridas y una distancia total de 306.720 kilómetros en total. Conocido como el Templo de la Velocidad, es el circuito con las velocidades de medidas más altas del calendario. Como cuarto circuito le tenemos el circuito de Spa-Francorchamps en Bélgica, con un circuito permanente y una longitud de 7.004 kilómetros, o sea, el más largo de todos los circuitos de la Fórmula 1, con la cantidad de vueltas dadas de 44, una distancia total recorrida de 300.052 kilómetros. Es famoso por su curva Eau-Rouge y los cambios de clima repentinos, o sea que los cambios de ahí son repentinos. Al principio de la carrera podemos estar con un día soleado y finalizar con un día lluvioso. Cuando realizamos esa carrera, las escuderías tienen que estar preparadas con los neumáticos azules. Como quinto circuito le tenemos el circuito de Suzuka, Japón, con un circuito permanente, una longitud de 5.807 kilómetros y con vueltas dadas de 53, con una distancia total de 307.471 kilómetros. Es uno de los pocos circuitos con la forma del número 8, muy técnico y favorito de los pilotos. Como sexto circuito les tenemos el circuito de las Américas en Estados Unidos, en Austin, Texas, con un circuito permanente y una longitud de 5.513 kilómetros, con el número de vueltas de 56, con una distancia total recorrida de 308.405 kilómetros. Tiene una gran subida en la curva número 1 y combina secciones inesperadas en otros circuitos como Silverstone y Suzuka, o sea que tienen vueltas o rectas similares a esos circuitos. Tenemos el séptimo circuito de Interlagos, Brasil, el Autódromo de José Carlos Pois, con un circuito permanente y una longitud de 4.309 kilómetros. Tenemos el número de vueltas dadas de 71 y una distancia total de 305.879 kilómetros.
Y como dato curioso, es famoso por sus finales de temporada emocionantes. Aquí ganó Hamilton su primer título en 2008. Recordándole que Hamilton ha ganado 7 títulos consecutivamente con la escudería de Ferrari. A continuación, Yari les mencionará un poco sobre las escuderías y los pilotos, cómo se encuentran actualmente formadas, y la parrilla, cómo se encuentra. Muchas gracias. Bueno, yo les puedo hablar un poco sobre las escuderías de la Fórmula 1 actuales de esta temporada 2025. En esta temporada actual hay 10 escuderías en la parrilla. Cada una compite con 2 pilotos y aunque todas usan tecnología avanzada, no todas tienen el mismo presupuesto ni el mismo rendimiento. Y aquí les voy a presentar las 10 escuderías de esta temporada. Como primera escudería tenemos a la de Red Bull Racing, que su piloto viene siendo Max Verstappen de Países Bajos y Yuki Tsunoda de Japón. Su motor es el Red Bull Powertrains, que es en colaboración con Honda. Su sede está en Austria y como dato interesante, que es el equipo dominante del 2021. Ganaron varios títulos seguidos, con Verstappen muy fuertes en estrategia y desarrollo. Como segunda escudería tenemos a Ferrari, que sus pilotos son Charles Leclerc de Mónaco y Lewis Hamilton del Reino Unido. Su motor es Ferrari, su sede está en Italia y su dato interesante es que es la escudería más antigua y con más historia. Ha estado en la Fórmula 1 desde 1950 y sus fans son apasionados, conocidos como la Tifosi. Como escudería número 3 tenemos a Mercedes AMG. Sus pilotos son Andrea Kimi Antonelli de Italia y George Russell de Reino Unido. Su motor es de Mercedes, su sede está en Alemania y en Reino Unido. Y como dato dominante es que dominó completamente entre 2014 y 2020. Su tecnología es de las más avanzadas y Hamilton ganó 6 títulos con ellos. Como cuarta escudería tenemos a McLaren. Sus pilotos son Lando Norris del Reino Unido y Oscar Piastri de Australia. Su motor es de Mercedes, su sede está en Reino Unido y como dato interesante es que es otro equipo histórico y han vuelto a ser competitivos recientemente, famosos por descubrir talentos jóvenes. Como quinta escudería tenemos a Aston Martin. Sus pilotos son Fernando Alonso de España y Lance Stroll de Canadá. Su motor es de Mercedes, su sede está en Reino Unido y como dato interesante que aunque es el nombre nuevo, el equipo tiene raíces antiguas. Era Racing Point en 2023, tiene un gran salto gracias a Alonso. Como sexta escudería tenemos a Alpine. Sus pilotos son Franco Colapinto de Argentina y Pierre Gasly de Francia. Su motor es Renault, su sede está en Francia y como dato interesante que es el equipo oficial de Renault, renombrado como Alpine, han sido competitivos pero con resultados irregulares. Como séptima escudería tenemos a Williams. Pilotos son Carlos Sainz Jr. de España y Alexander Albon de Tailandia. Su motor es también Mercedes y su sede es en Reino Unido y como dato interesante que una leyenda de los 80 y 90, aunque hoy no está enfrente, están trabajando duro para regresar a lo más alto. Como octava escudería tenemos a Kick Sauber, que antes era Alfa Romeo. Sus pilotos son Nico Hülkenberg de Alemania y Gabriel Bortoleto de Brasil. Su motor es Ferrari, su sede está en Suiza y como dato interesante, este equipo se prepara para convertirse en Audi en 2026, actualmente patrocinado por Kick, una plataforma de streaming. Como novena escudería tenemos a RB. Sus pilotos son Liam Lawson de Nueva Zelanda e Isaac Hadjar de Francia. Su motor es Honda con Red Bull y su sede está en Italia. Y como dato interesante que es el segundo equipo de Red Bull, antes conocido como Alfa Tauri, funciona como academia para jóvenes talentosos. Y como última escudería les vengo a hablar sobre Haas. Sus pilotos son Esteban Ocon de Francia y Oliver Beraman de Reino Unido. Su motor es de Ferrari, su sede está en Estados Unidos y como dato interesante es el único equipo estadounidense. Aunque tiene muchos puntos, es muy respetado por su trabajo con pocos recursos. Y estas son las escuderías que compiten este año 2025 en la Fórmula 1.